Hola, hoy el tema que nos eh, pertenece dar es el cráneo óseo. Vamos a comenzar haciendo una descripción de la función que presenta. El esqueleto del cráneo y de la cara, la principal función que tiene es de protección. ¿A qué órganos? Justamente al encéfalo y a sus anexos, que son principalmente los órganos de los sentidos, y además brinda el apoyo o el anclaje suficiente para los órganos de la respiración y la masticación. Se puede dividir en dos grandes partes, uno que es el neurocráneo, que contiene la bóveda del cráneo y la base del cráneo, y otra parte que es lo que se llama el viscerocráneo, que es el macizo facial, el cual ese hoy no vamos a desarrollar y se desarrollará en otros módulos. En este módulo, que es módulo 2 de osteoarticular, lo que concierne es el neurocráneo, y es lo que vamos a hablar, los huesos que forman el neurocráneo. Acá tenemos una imagen de vista superior donde vemos la calota encefálica por delante del hueso frontal y vamos a ver acá los huesos parietales. Acá tenemos un claro ejemplo de las suturas dentadas que hablamos en la parte de introducción, que son del grupo de la sinartrosis, que no tienen movimientos. Acá tenemos otro ejemplo que es la sutura frontoparietal. Y acá tenemos una imagen de endocráneo en el cual hemos retirado la calota encefálica del cráneo y vemos la parte interna. Acá vemos una vista desde superior y acá vemos una vista desde perfil. Lo que se observa principalmente es que vamos a definir tres áreas. Una, que es la fosa cerebral anterior, que el límite va a ser el ala menor, tanto del lado derecho como del ala izquierda, y el borde anterior del hueso esfenoide. Luego, hacia posterior, va a venir la fosa cerebral media, y luego el límite que sigue, que son los peñascos, que es la parte petrosa del hueso temporal, que ya lo vamos a describir. De ahí hacia atrás es la fosa cerebral posterior. Entonces, repasando, fosa cerebral anterior, fosa cerebral media, fosa cerebral posterior. Como verán, acá vemos una imagen del macizo facial, que como dijimos, esto no vamos a desarrollar en esta etapa. Y lo que sí, acá vemos, es una imagen de la base del cráneo, pero desde una vista inferior, en el cual vemos el hueso occipital, el hueso temporal, ¿sí? Y ahora más adelante lo vamos a ir escribiendo. Esta es otra imagen de un cráneo, una vista desde lateral, en el cual vemos el hueso parietal, el hueso frontal, el hueso temporal, el hueso occipital, la mandíbula, el hueso cigomático, maxilar superior, huesos nasales. Una vista desde posterior, principalmente va a estar el hueso occipital y los huesos parietales. Como siempre dijimos, tratar de ir relacionando, y bueno, una forma de relacionar es ver los esquemas y también ver si después podemos encontrar las estructuras más importantes a nivel de una radiografía, en el cual vamos a ver las corticales óseas, ¿sí? Vamos a ver en el ejemplo acá el cuerpo del esfenoides, en el cual vemos esta estructura que se llama silla turca, que va a alojar la glándula de la hipófisis. Acá la vemos también en la radiografía. Como siempre vamos a ver los huesos del cráneo. Tienen una característica que algunos presentan cavidades neumáticas que tienen aire, que justamente hacen que los huesos tengan menor peso y que a su vez el aire que entra de la respiración, al entrar a esas celdas o cavidades, se humidifica y se calienta. Entonces eso ayuda a la respiración. Y eso lo vamos a ver siempre en una radiografía como lugar de aire, que van a ser justamente los senos o cavidades neumáticas. Acá tenemos
otra imagen, en la cual es una imagen desde anterior del cráneo, y en el cual vemos en una radiografía de frente las órbitas, ¿sí? Y acá en esta parte del frontal vemos los senos del frontal. Justamente son cavidades neumáticas con contenido de aire. ¿Para qué sirve esto? Para ver si realmente está bien aireado, si tiene líquido, por ejemplo una infección de un seno, una sinusitis o algo, vamos a encontrar un nivel que se va a encontrar, se va a ver como que está ocupado, no se va a ver con ese color, sino se va a ver más blanco. Entonces siempre si uno quiere ver el seno frontal, tiene una radiografía de frente, de cráneo. Eh, Refiriéndonos más específicamente al neurocráneo, tiene un aspecto, si ustedes agarran un cráneo ovoide, que el eje mayor va a estar dirigido en sentido anteroposterior, un extremo posterior abultado, y en su polo anterior va a tener contacto con los huesos de la cara, y en el extremo posterior va a estar apoyado sobre la columna vertebral cervical. Acá vemos una imagen para ver las relaciones hacia anterior con todos los huesos de la cara y hacia posterior apoyada en la columna cervical. Como vimos en la radiografía previa, la característica que tiene es que los huesos que forman el cráneo son huesos planos y están cubiertos por un periósteo delgado y por dentro están recubiertos por la membrana meningia más externa, que es la dura madre y la más fuerte. Están formados por dos láminas, que se denominan tabla interna y tabla externa, entre las que se encuentra un tejido esponjoso de espesor variable llamado DIP. Acá vamos a ver la cantidad de huesos que tiene el cráneo. Son 22, 8 los que son la parte del neurocráneo, que son un frontal, un occipital, esfenoide, etmoides, dos parietales y dos temporales, y el resto los huesos de la cara. Como dijimos, nos va a traer a esta clase estos 8 huesos, ¿sí? En realidad son 6, nada más que hay 2 que son pares. Comenzando, ¿sí? Con los huesos del neurocráneo. Vamos a comenzar primero con el frontal. Eh, una característica que tiene es que tiene un esbozo par que se especifica en el segundo año de vida. Esto es lo que la llamada famosa fontanela anterior, el cual es muy importante. Por ejemplo, los pediatras evalúan muy frecuentemente si se cierra antes de ese tiempo, si se cierra después. O sea, ¿por qué? Porque es blandito, o sea, hasta que se termina de osificar. Y eso está relacionado a distintos tipos de enfermedades, si está retrasado o adelantado el cierre de esa osificación. Entonces es algo muy importante y ya lo vamos relacionando, por ejemplo, a ese tipo de especialidad. Es un hueso único, mediano, simétrico y ocupa la parte anterior del cráneo. Se considera en él, lo más importante que vamos a describir son 3 caras: la cara anterior, que lo más importante va a ser la sutura frontal, que tiene media, la eminencia frontal o la vela, la eminencia frontal lateral, los arcos superciliares y la cresta lateral. Acá vemos la imagen, lo más importante: apófisis cigomática, la glabela, que es la protuberancia frontal, los arcos supraorbitarios superciliares y la eminencia del frontal hacia anterior. Por supuesto también la escotadura supraorbitaria, la espina nasal y el borde que va a articular con una sutura con los parietales. La cara inferior, en la línea media, va a tener la escotadura para que se inserte el hueso etmoides, va a tener la espina nasal y al lado de las fosas orbitarias va a tener 2 fositas, que son las fositas que alojan a las glándulas lagrimales y van a formar justamente el techo de las órbitas, la cara inferior del hueso frontal. Acá vemos una imagen, como vemos la cara inferior, cómo va a formar el techo de las órbitas. Entonces acá recuerden, ya tenemos un elemento. El techo de las órbitas está formado por el hueso frontal. Escotadura etmoidal, espina nasal, arcos superciliares, como dijimos hoy. La depresión en la que es la fosa de la glándula lagrimal. El borde que se articula con el esfenoide.
Y por último, la cara posterior. La cara posterior va a tener en la línea media la cresta del frontal, el agujero ciego, la escotadura del frontal y las fosas frontales a los lados y arriba, que es lo que van a alojar a los lóbulos frontales del cerebral. Va a tener relación con el lóbulo cerebral, porque es la parte de endocráneo de la cara del frontal. Acá vemos cómo es. ¿Se acuerdan que dijimos la fosa cerebral anterior está formada principalmente por el hueso frontal? Entonces, fosa frontal, acá tenemos el hueso etmoides, ¿sí? La cresta del frontal, ¿sí? Y no tiene ninguna más profesión importante. Como dijimos hoy, recuerden que hay algunos huesos que tienen las cavidades neumáticas. Bueno, el frontal es uno de ellos, que va a tener los senos frontales, son dos, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Y el contenido de estos senos se drenan a las fosas nasales a través del meato etmoidal medio. Pasamos a otro hueso, el hueso parietal, en el cual es un hueso que pertenece exclusivamente a la bóveda del cráneo, que es un hueso par, está situado encima del hueso temporal. Este es el temporal, este es el hueso parietal que estamos escribiendo, por encima del temporal, por detrás del frontal, por delante del occipital. Es un hueso que no tiene muchas especificaciones, de forma cuadrilátera, lo que sí va a tener una cara externa, de exocráneo, y una cara interna de endocráneo, en el cual es muy característico que la cara interna esté marcada o labrada por las fisuras cerebrales y de las arterias, en este caso la arteria meningia media. Una imagen de exocráneo, en el cual vemos los bordes de las articulaciones de las suturas, y la de endocráneo, como dijimos, está marcada por las fisuras cerebrales o de las arterias. Acá tenemos el surco arterial de la arteria meningia media. Otro hueso que nombramos al comenzar, el occipital, es un hueso impar medio, simétrico, está situado en la parte posterior justamente e inferior del cráneo. Como vemos acá, esto es una imagen desde posterior. Perdón. Va a tener una forma romboidal bastante regular que presenta dos caras, que vamos a describir una que es la posterior inferior o externa y la anterosuperior o la de endocráneo, que tiene relación con los movimientos neurológicos. La cara posterior inferior o externa, como dijimos, en el centro va a presentar el agujero occipital o agujero magno, por donde pasa el tronco cefálico. Por delante del agujero magno, la apófisis basilar con tubérculo faríngeo. Por detrás del agujero magno, la porción escamosa, en el cual vamos a tener las curvas occipitales superior e inferior que les van a dar inserción a los músculos paravertebrales cervicales. Y a los lados del agujero magno vamos a tener los cóndilos, que van a articular con la primera vértebra cervical, que es el atlas. Y a su lado de los cóndilos vamos a ver los agujeros condilios anterior y posterior. Acá tenemos una imagen, el borde lamoideo que articula con los parietales. Acá tenemos la cresta occipital externa, línea nucal superior e inferior, que son las que dan las inserciones a los músculos paravertebrales, como le dije previamente. Apófisis basilar, foramen magno y el conducto condilio y los cóndilos, que tenemos dos, derecho e izquierdo, que articulan, como dijimos, con el atlas. La otra cara es la anterosuperior o la de endocráneo, que va a estar en relación con la masa encefálica, en el cual, y además con el cerebelo. Por delante del agujero magno va a tener el canal basilar, va a estar en contacto con la protuberancia. Por detrás del agujero magno van a tener las fosas cerebrales superiores y las fosas cerebelosas o inferiores. También con la protuberancia y a nivel del canal del seno lateral venoso también va a tener relación. Y a los lados va a tener los agujeros condilios anterior y posterior. Imagen desde endocráneo, como dijimos, la eminencia occipital interna, surco
del seno transverso, por aquí va la sangre venosa, fosas cerebelosas y fosas cerebrales posteriores. Y acá tenemos la apófisis basilar, agujero magno acá, agujeros condilios.